Muy buenas noches, Infoguerers, estamos aquí de nuevo otro jueves más. Estamos, pues, ya no estamos en un jueves tan eufórico como el jueves pasado, que hablábamos de mascletas, de que vienen las fallas, las plantas. Pues ahora estamos en un jueves, así se diría, de pues resaca fallera, porque bueno, pues un servidor ha estado en fallas, se ha dado un ligero paseo por Valencia para ver alguna que otra falla por allí. Y bueno, pues ahora estamos aún recargando esas pilas, intentando recargar los motores y coger toda la batería que nos hemos dejado allí con muchísimo gusto, con muchísimo placer y que hemos disfrutado como los que más. Pero hoy, si el jueves pasado hablábamos del pre y bueno, teníamos a Manolo Mas, que nos estuvo contando cómo iba esa planta de los vigente campeones. En ese momento eran vigente campeones, ahora ya, bueno, sabemos que no se ha revalidado, por muy poquito, no se ha revalidado ese título de ese primer premio de especial. Y estuvimos viendo mascletas, estuvimos saboreando la previa de las fallas. ¿Qué toca hoy? Pues saborear el post de las fallas, hacer un pequeño balance pues con esas personas que han estado allí, que lo han vivido de primera mano, que han estado plantando, que también vamos a tener alguno de los invitados que ha ganado algún primer premio y también tenemos invitados pues, que han pateado. Han pateado también Valencia lo suficiente como para poder, aparte de que la conocen de sobra, para poder hacer un balance de estas fallas de 2024 que, bueno, yo adelanto que para mí personalmente creo que es un balance positivo. Tenemos esta noche con nosotros a Joaquín Rubio, maestro mayor del gremio. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas enhorabuenas. Ahora hablaremos tranquilamente, pero creo que contentos con esta falla 2024. Mucho, la verdad que sí. En lo personal y en lo general, en lo profesional. En lo asociativo. Exacto. En lo asociativo. Lo gremial. Lo gremial. Y por este otro lado, pues gente que ha estado, como yo, pateando también Valencia y recorriendo todos esos rincones, esas calles y plazas. Pedro Bellido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Infoguerers. Muchas gracias. Un placer contar contigo y que nos cuentes un poquito esa experiencia en el marzo fallero. Bueno, pues en general muy bien, la experiencia satisfactoria, muy cansados, claro. Porque lógicamente hay que andar mucho, mucha gente, pero bien, contento. Ahora iremos desengranando todos esos puntos, como iremos desengranándolos con Juan Carlos Vizcaíno, que también, pues, por quincuagésimo. 50 años de fallas. Bueno, 50, no me acuerdo cómo se dice el original, creo que es quincuagésimo, pero vamos, que 50 años lleva pateándose Valencia. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, amigo. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Ya hemos debutado. Sí. Esta temporada, Sí, todavía se nos estaba haciendo resistir. Ahora iremos hablando pues, de lo que todo el mundo sabe y también de lo que a lo mejor todo el mundo no sabe y que nosotros sí que hemos visto, nosotros sí que hemos visitado, porque siempre lo digo, hay más mundo más allá de lo que sale en las portadas y hay mucho más mundo más allá de las plazas y los rincones más visitados. Pero una de las plazas, sin duda, más visitada, no este año, todos los años absolutamente, es la plaza de la falla Convent de Jerusalén Mathematic Marzal, que bueno, que este año ha vuelto a ser noticia porque ha vuelto a ganar, porque ha vuelto a plantar José Gallego y porque volvemos a tenerlo en Infoguerers para poder hablar con él. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Fran. Bueno, compañero. Primero de todo, bueno, ya has visto, tenemos a Joaquín, a Juan Carlos y a Pedro aquí con nosotros, que pues, si en algún momento queréis hacerle algún comentario a José, se lo podéis hacer con total libertad. Bueno, José, lo primero, de forma también oficial y pública, enhorabuena. Enhorabuena por otro triunfo más. Pues muchas gracias por estas enhorabuenas y bueno, de verdad es que estoy muy contento de cómo ha ido el año, más que en lo que es el desenlace, que para mí no es lo más fundamental. Ha sido un año en el que he disfrutado mucho, he trabajado mucho también en el taller, pero me he sentido bastante a gusto y así de entrada os diría que al final la mayor satisfacción para un artista debe de ser la satisfacción del creador, o sea, del haberlo creado, más que... Y el premio cada vez lo considero más como un desenlace, como una anécdota final de año, de la cual estoy muy contento porque sé que he hecho muy felices a mis clientes y creo que hay mucha gente que ha ido a ver la falla, que ha disfrutado mucho viéndola y bueno, de lo cual me alegro, pero digo que me quedo con el camino. Bueno, la pregunta es inevitable. El desenlace ya es el cuarto desenlace que tú vives con ese primer premio, segundo consecutivo. Aún así, se sigue esperando y se sigue celebrando de la misma forma, ¿no? Sí, a ver, la verdad siempre es una alegría porque nosotros, creo que yo por lo menos intento prepararme para lo mejor y lo peor, o sea, que cualquier cosa
puede pasar y hay veces que se logra, hay veces que no se logra, pero lo que sí que tengo claro es que los premios al final hay que aceptarlos, porque yo creo que hay veces que te dan premios buenos y hay veces que te dan premios malos, y yo creo que al final hay que aceptarlos, porque, o sea, porque si no, yo creo que no es creíble, o sea, que quiero decir, cuando te los dan a ti te los crees y cuando no te los dan no te los crees, pues yo creo que esto no, creo que no, a mí no me gusta ser así. Claro, tú realmente también has vivido pues todas las caras de la moneda y al final yo creo que eso es aprendizaje para lo que tú comentas, el saber asumir y afrontar y bueno, tú estás exponiendo un trabajo y luego al final el resultado pues no lo vas a decidir tú. Claro, o sea, en este caso era mi falla número 13 de sección especial infantil y me han pasado de todos los colores. Entonces, al final uno está preparado para todo en el cuestión de premios. Pero ya te digo que al final me quedo con la previa, con el haberlo disfrutado y haberlo compartido con la gente de mi taller y gente que ha colaborado conmigo y ha sido una experiencia en la que creo que me ha enriquecido bastante, o sea, he aprendido muchas cosas y creo que al final el añito a añito pues te va dando una experiencia bueno, que estoy contento de haber llegado, de haber pasado estos 14 años, bueno, 13 años de especial infantil y no sé si son 16 años plantando fallas infantiles en Valencia, pues al final pues son, ya uno tiene un poco unas tablas para, y nada, estoy contento. ¿Plantar en una plaza como Convento Jerusalén es una presión añadida? A ver, el que planta en Convento Jerusalén sabe que tiene que ir a competir a lo máximo. En este caso, la comisión es una comisión que no, o sea, no pone presión para nada. A mí nunca me han dicho, o sea, nunca vienen y me dicen, José, tenemos que ganar, aprieta, brazo. O sea, siempre han confiado en mi trabajo y me han dejado trabajar. De hecho, este año recuerdo cuando les propuse el tema, quería explicarles antes un poco el tema de la falla y me dijeron, José, y no hace falta que nos expliques nada, que nosotros confiamos en ti totalmente, haz lo que quieras y no hace falta que nos des ninguna explicación. Y ya te digo que este año, ni siquiera este año que eran los hijos del presidente de Paco Segura, eran la señora mayor infantil y el presidente infantil, ya te digo que no me han metido para nada presión. Yo creo que la presión se la pone uno mismo cuando llega a una plaza así. Y al final, pues, este también era mi 7º año plantando falla en convento y la verdad es que yo creo que realmente no es una presión muy hasta allá. Creo que cuando yo empecé con mi primera falla en Gandía con 18 años y hacía una falla de tercera en Gandía, tenía la misma presión que tengo hoy que he tenido estos años en Convento Jerusalén. Y bueno, cuéntanos un poquito, José, ¿de dónde salen esas ideas tan personales, tan particulares? Porque al final a lo que también nos has acostumbrado, evidentemente, más allá de tu arte, es a que cuando vemos una obra tuya, reconocemos que es una obra tuya porque se ve esa esencia, ese toque que le das a las infantiles que siempre van un pasito por delante ya de la misma temática que planteas. ¿De dónde salen esas ideas? Sí que es cierto que en los últimos años sí que cada vez le doy más importancia a lo que hay que contar. Creo que una falla, una hoguera puede ser, o sea, hay mucha gente que se queda un poco en la fachada, en lo bonito, pero a mí me gusta ir un poquito más allá. Creo que si la estética no va ligada a un contenido o cuando va ligada a la estética y al contenido, cuando realmente la obra se hace una obra con potencia. Y ya te digo que, pues bueno, salen pues un poco de mis experiencias vitales, de cosas que me han pasado en la vida. En el caso de las infantiles sí que es cierto que me he inspirado siempre mucho en mis hijos. O sea, el haber tenido niños me ha servido para pues eso, hacer una falla para contársela a ellos y que ellos la pudieran entender. Y bueno, ya te digo que va un poquito las cosas. No puede haber mejor inspiración, sin duda. O sea, me parece súper bonito lo que acabas de decir. Bueno, este año te ha tocado compartir, digamos, altar, parte de arriba del podium, con Josué Beitia.
¿Lo conocías? ¿Os conocíais? ¿Teníais ocasión de saber uno del otro? Bueno, en la Festa Peratots en octubre sí que nos saludamos, pero no nos conocemos, o sea, yo creo que no nos conocemos mucho. Claro, como sabiendo que él es realmente nuevo o recién llegado, imaginaba que posiblemente... ¿Has tenido ocasión de hablar con él después de ganar? No, después de los premios no, tampoco tengo su teléfono y... Hay que hacer un first date. Hay que hacer un first date de campeones. Bueno, José, ahora descanso. Hemos decidido un año sin Valencia. Descanso, entre comillas, porque al final, de una u otra manera, hay que trabajar. En principio, lo que sí que quería era descansar un poquito de esa competición. Quería pasar un año diseñando lo mínimo. Y bueno, ya te digo que va a ser un año un poco más tranquilo, pero aún así, pues eso, las cosas saldrán y faena voy a tener que hacer y entre unas cosas y otras. De hecho, bueno, ahora ya en nada estamos con el tema de la foguera. Hoy, de hecho, ya esta mañana llegué al taller y estoy preparando, ya tenía unas cosas adelantadas antes de la planta, pero he estado ya esta mañana adelantando unas maquetitas y unas cosas que tengo pendientes y ya te digo que esto no para. Bueno, me alegro porque tú también has dicho un año, es decir, que va a ser un año, vale, va a ser un paréntesis. Sí. Y ahora pues ya tú mismo lo has dicho, supongo que ya tienes a Aman y a Seneca tocando la puerta, oye, que nos toca a nosotros, ya rumbo a Alicante, ¿no? ¿Preparado ya para empezar? Sí, la verdad es que este año estoy bastante motivado por el hecho de que la última foguera que diseñé en Seneca pues fue antes de la pandemia, con lo cual ya hace 3 o 4 años que diseñé la última foguera, porque la del año pasado la diseñé con mi amigo Carlos Corredera. Bueno, la diseñó él, el centro y el remate, y yo hice los bajos. Pero este año vuelvo a ocuparme yo del desarrollo de todo. Y creo que vamos a mostrar una cosa diferente. Creo que posiblemente sea de los mejores proyectos que he presentado en Alicante y tengo muchas ganas de ponerme al tajo y desarrollar todo lo que ya previamente he dibujado. Y bueno, ahí estaremos otra vez en Seneca, con las mismas ganas de siempre. Ya son también 8 o 9 años, pero te digo que con las mismas ganas que el primer año. O sea que tu mejor proyecto tiene que ser el año que el POR volvemos a especial, ¿no? Ese año tiene que ser tu mejor proyecto. Muy bien. Bueno, no sé. Igual eso creo que para mí así lo veo, pero igual después la gente no lo ve así. Seguro que sí. Tú ya sabes que yo así lo valoraré porque, vamos, me tienes loco. José, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un placer recibir las noticias que recibimos de ti. Ya sabes que me alegré muchísimo en el momento que me enteré. Y un placer, como siempre, poder hablar contigo. Te veo pronto. Muy bien, pues el placer es mío de que me hayáis llamado y os hayáis interesado en mi trabajo. Y bueno, un abrazo para todos y que nos vemos pronto. Ya está ahí. Un abrazo grande, José. Saludos a la familia. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, ya que teníamos a José ahí, vamos a valorar un poquito de esa sección especial infantil, donde además tenemos que decir que nuestro Raúl García Pertusa, que iba a estar en esa silla de al lado de Joaquín, pero al final ha tenido un imprevisto de última hora y no ha podido asistir, también se llevó un meritorio quinto puesto. Una especial infantil competida, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que es muy competida. A mí algún amigo me pedía alguna porra. Digo, mira, en mayores te puedo decir y luego puedo acertar o no, pero en infantiles es imposible. Al margen de que, personalmente, yo el tema de las infantiles creo, y esto puede parecer una decía, creo que se le está dando demasiado vuelo. Yo soy el enamorado de una foguera grande, con un buen remate, darle la mayor importancia a la grande que a la infantil. Creo que se puede hacer infantiles más sencillas, sin tanto presupuesto, y pueden quedar muy bien. Yo creo que en el fondo responden, por un lado, a una mayor creatividad, porque la hay en las infantiles, y por el otro lado también a una mayor comodidad a muchos artistas de que es mucho más fácil llevar un taller de una infantil que de una mayor. Entonces, esa doble circunstancia yo creo que está favoreciendo mucho el tema de las infantiles, que está muy bien, porque tanto en Valencia como en Alicante es muy difícil encontrar un infantil que no esté bien, es muy difícil, y eso antes no se producía, pero yo creo que por otro lado se está supervalorando. Dicho esto, el nivel
Sí, altísimo. sí. Pero es que no solo especial, primera, de quinta, o sea, el nivel es altísimo. ¿Qué os ha parecido a vosotros el nivel infantil, Pedro? Sí, efectivamente, como decía Juan Carlos, el nivel ya no solo de la sección especial, sino de todas en general, pues es muy alto, es como él bien dice, muy difícil que encuentres una infantil que no esté bien. O sea, el nivel de calidad pues ha llegado ya a un punto que realmente cualquier falla infantil pues se merece que te pares a verla y está muy bien la pintura, el acabado, los detalles, cualquier cosa en general. O sea que no hace falta irse a la sección especial para ver buenos trabajos y trabajos de calidad. ¿Coincides? Sí, es que vamos a ver, es un poco lo que venimos comentando. Yo creo que en este momento estamos en un nivel artístico muy bueno, sobre todo muy variado, que es lo más importante, porque bueno, a veces lees opiniones de gente que dice es que esto es muy clásico, que esto es muy moderno. Bueno, pues para eso está el ir a diferentes lugares y encontrarte diferentes fallas y estilos plantados, porque yo creo que lo más bonito que tiene nuestro trabajo precisamente es que cada uno tenemos una personalidad y eso se lo aplicamos al trabajo. Yo creo que las infantiles sí que es verdad que es una línea de trabajo ahora mismo para muchos artistas, entre los que me incluyo, donde vemos vamos, no quiero decir la palabra comodidad porque nunca se está cómodo en nada, porque al final el mismo calentamiento de cabeza te puede provocar algo encorsetado en 3x3x3 que liberado en diferentes medidas y presupuestos, ¿no? Como puede ser una falla, una hoguera adulta. Pero la categoría especial de Valencia, por ejemplo, sí que es verdad que se disfruta mucho. Yo creo que esa variedad, yo voy a hacer más hincapié en la variedad de estilos, porque, por ejemplo, a mí el primer premio y el segundo premio me parecieron los dos extremadamente espectaculares en su estética. Y, bueno, por supuesto, Raúl, yo creo que, vamos, supo defender perfectamente dentro de sus capacidades. Quizá creo que estuvo mejor valorado que lo ha estado aquí en Alicante, ¿sí?, en cuanto a la categoría especial. Y, más que nada porque tenía mucha más competitividad y mucho más presupuestos por encima, que de hecho, sin ir más lejos, Convento. Y yo creo que en este momento nos encontramos en un nivel muy bueno artísticamente, de variedad, técnico y sobre todo de detalle. Sí que es verdad que la competición se está yendo un poco por esos derroteros, sin olvidarnos la de las adultas, porque es verdad que la de las adultas también está. Pero hay comisiones en las que de alguna manera trabajan más cómodas en especial infantil porque pueden tener más opciones a tener ese éxito asegurado, porque de hecho hay fallas pues bueno, que plantan la adulta en primera o primera B, incluso en segunda hay alguna. Pero vamos, yo la verdad es que disfruto mucho cuando voy a ver las infantiles de Valencia, igual que las de Alicante, pero las de Valencia más incluso porque ves ahí ya la Champions. Sí, es que había ahí como las 6 primeras y haciendo el corte a lo mejor en Duque de Gaeta, que a lo mejor estaba ahí el corte, las 6 primeras eran de... Habían 14 o 15, ¿no? En especial había un montón. Había, no me acuerdo. Esas 14 o 15, una va a ganar y el resto, 2 se podían. El resto va a tener, por ejemplo, de una Duque de Gaeta que estaba magnífica, yo sé que se quedaron con las ganas y a lo mejor podrían haber escalado un poquito más, ¿no? Llegó un momento en que yo no sé hasta qué punto merece la pena hacer una especial tan numerosa, que es lo que va a pasar aquí este año en Alicante, cuando la satisfacción va a llegar a muy pocos. Es que ese es el problema. Yo lo que veo en ventaja en la sección especial en Valencia es que no veía esas fallas hipertrofiadas de años anteriores, se ven mejor los espacios vacíos, la composición está más estudiada. Yo eso hace 10, 15 años veía esas bolas eran 3x3. 2 millones de figuras que les hacías 4 fotos, una de cada lado, y te digas por qué es que no había composición. Ese tío se ha ganado mucho. Aparte de la variedad que tú dices, que también es verdad, están más sueltas, más sueltas. No, la variedad, yo creo que yo coincido en Joaquín, es verdad que no veías otra igual, sí que hubo una época en la que parecía que había que seguir unos patrones y todo Valencia y todo era y es verdad que ahora sí que, y además las identificas, claro, rápidamente vas y sabes de quién es. Y eso está haciendo también que cada vez aparezcan más artistas, como comentábamos, ya no que artistas consagrados, artistas ya veteranos, sino que mucha cantera de artistas infantiles, ¿no?, que van apareciendo. Claro, lo que hablaba antes, es relativamente más sencillo el poder establecerte como artista infantil. Bueno, es un local más pequeño, tienes menos personal. Es decir, esto es como los pisos ahora, a la gente joven, un piso mucho más difícil ahora que antes, pues un poco a otro nivel lo que está pasando con los artistas. Si tienes una cierta valía, te es más fácil ir escalando peldaños en el terreno de las infantiles que las adultas. Está más claro que el agua. Tienes que valer, ¿eh? Esto no te lo regala nadie. Pero sí que es cierto que tienes una mayor facilidad. Y yo creo que eso es lo que hace que también las infantiles, en general, hayan crecido en calidad y en creatividad, bueno, de una forma pasmosa. ¿Alguien que os haya llamado la atención
de infantil, así que ¿qué queréis destacar? Pues yo quizá Fernando ha sido el que más me ha sorprendido. Encontrar que una falla transmita esa ternura y esa complejidad del tema y a su vez esa elegancia, finura, exquisitez, porque bueno, es que Gallego nos tiene acostumbrados al nivel top y no cuento con él en ese sentido. El dominio del mate, la pintura en mate, la Sí, del Salsero. sí, Eso era es la muy que menos complicado, brillo tenía, no tenía nada. Sí, eso es Yo a muy lo que decía complicado. Juan Carlos sí que voy a apuntar una cosa que es muy curiosa. Hace muchos años, bueno, no, tampoco muchos, pero hace unos años atrás sí que es verdad que los artistas empezábamos con las infantiles como decir, vamos a calentar un poco en las infantiles, ¿no? Porque a partir de aquí vamos haciendo rodaje. Y ahora fijaros que es curioso porque cualquier infantil de cualquier sección de la que sea ya tiene un nivel técnico y de calidad brutal, con lo que el que se mete a hacer infantiles ya tiene que saber bien lo que hace, ¿eh? Porque ya no es como antes que decía, bueno, si no lo elijo mejor, pues me están diciendo que estoy aprendiendo y voy a... Hay una preparación, se nota. Exacto, sí, Eso sí, se es nota, verdad. sí. Y es verdad que al final llegará un punto que es como todo, ¿no? Yo que vengo un poco de invertir la balanza, de las adultas he pasado a las infantiles. Al final yo creo que el espacio es fundamental en cualquier artista y es vital. Sí que es verdad que coincido que hay mucho aire ahora en las fallas infantiles, cosa que antes no había porque era el abigarramiento por excelencia. Pero yo creo que al final saltarán artistas a las adultas porque el espacio hace falta cuando alguien ya... De hecho, fíjate, la marca de Gallego tiene que hacer una adulta como sea y la hacen en Alicante en este caso, pero es necesario. Yo creo que quedarte ahí plasmando solo infantiles, al final llega un momento en que dices, voy a salirme un poco aunque sea de medidas, ¿no? Y eso es bueno porque a mí me garantiza que en el futuro hay artistas que ahora, hoy dicen no y mañana se lo empezarán a pensar y dirán que sí. Sí, hay muchos artistas que están muy cómodos haciendo especiales, pero que ya vas diciendo, ostras, pues es momento que igual salgan un poquito de su zona de confort, ¿no? Y se atrevan con algo más, porque está claro que hay artistas muy buenos y si tú eres bueno para hacer una infantil, pues se supone que vas a serlo también para hacer una Claro, te tienes que grande. rodear de un equipo que te permita manejarte en los volúmenes, ¿no? Exacto. Porque ahí está el tema clave es ese. Infraestructura y equipo, yo creo que al final A mí hay uno en Alicante que funciona muy bien en Valencia, Alejandro López, que yo estoy como loco verle alguna obra mayor. Espero que a no mucho tardar nos haga, no hacer muchas, pero hacer... Pero las diseña, que es importante. Claro, las diseña, sabe se lo que sueltan quiere. eso y Claro. al final se picará. No, él lo ha dicho que no se niega, en una entrevista Sí, hace poco no se mi niega. siguiente pregunta, después de hablar de Raúl, era precisamente hablar de Alejandro. El año pasado ya dejó un muy buen sabor de boca en Valencia y no se ha conformado. Ha llegado y ha dicho, voy a refutar lo que se dijo de mí el año pasado y ha vuelto a dejar el listón en el sitio, vamos, inmejorable. Es que algo tuve que ver en... Si no hubiese sido de otra forma, porque Alejandro tenía que entrar, pero bueno, me alegro de haber tenido algo que ver en haberlo metido en Valencia. Y la verdad es que Alejandro tiene un estilo personalísimo, da igual que lo haga en Alicante, en Valencia, donde es personalísimo, muy cuidado, unos guiones muy cuidados, muy personales. No te pone más de lo que tiene que poner, pero da gusto verlo, sobre todo a nivel de pintura, es un placer de dioses. Y la verdad es que fue un placer ver las cuatro que hizo, de las cuales hice yo las cartelas de Mercado de Ruzafa, fue una pequeña satisfacción. Yo tengo que mencionar, por supuesto, a Superarte, porque son los artistas de Polígono, Fátima y José Manuel, que debutaron el año pasado en Valencia con muy buen resultado y este año pues, han confirmado esos buenos resultados y esa proyección que yo creo que tienen. Les ha ido muy bien, creo que han hecho 3 fallas y han acumulado pues, premios de exposición del Nino, de Ingenigracia, aparte de los premios de sección. Yo creo que estamos en una generación de artistas en Alicante, de infantiles, que empiezan ahora en infantiles, que lo primero que son es muy buenas personas, en el sentido de la ambición y del éxito. Quieren su trabajo por encima de todo en un nivel ya muy alto de calidad, que es complicado encontrar a alguien que de primeras ya te empieza a hacer algo en un nivel alto. Son cositas modestas. Eso, Exacto. Que encima sus aspiraciones es al paso a paso, pero lo que haga es con paso firme, como pueda ser Superarte también, que además yo creo que es un referente también que poco a poco, bueno, yo creo que más pronto que poco, pero los vamos a ver ya muy sueltos en categorías más altas, incluso en Valencia. Y que además nos pone de largo el hecho de que hay cantera suficiente como para mantener el tipo aquí y allí. Que, ojo, que estamos hablando de que ahora mismo estamos viendo el mercado de las fallas, desde antes de fallas incluso, que muchos ya han dicho que no a muchas comisiones. O sea, nosotros aquí ahora mismo os puedo decir que hay mucha gente que ya está diciendo que no a fallas. Eso quiere decir que trabajamos, que estamos en la línea
del éxito, hablando de las infantiles, Sí, que sí, las no, adultas ya entraremos. Creo que este año había 35 fallas infantiles hechas por agremiados, unos 20 agremiados. Ha habido 6 primeros premios, Eso te de iba a decir. 23 secciones. Lo estaba repasando de aquí porque la cuarta parte de los primeros premios de la Feria de Valencia se han llevado artistas. Eso es algo... que tenemos a Lescano, que además ha hecho doblete en su Efectivamente. sección. Y 4 de ingenio y gracia, o sea, coño. Tenemos a Elio Estamos hablando García, ya que de también se ha palabras llevado. mayores. Elio García también el primero. Superarte, doblete también de primero y primero de Ingenio y Gracia. Aquí el Caballero también primero y primero en Mercado Central en séptima. Tenemos a Superarte otra vez con primero en el 40 WIT, si no recuerdo mal. Y el primer premio de Alameda de Alejandro Asís. Y además el de con una Alejandro. particularidad, en mi sección se dio un caso curioso, que el podium lo hicimos 3 alicantinos. 3 alicantinos, efectivamente, sí. Alejandro Cano el tercero, Sí. Superarte segundo, con Ingenio Gracia. Bueno, Ingenio Gracia creo que fue Alejandro también. Y tienes ya a Raúl en especial, a Sergio en primero, es decir, estamos dando que hablar. Claro, lo que ha sucedido yo creo que es que en Valencia se están cerrando talleres, el mundo fallero son 1.050 comisiones de falla en toda la comunidad y Alicante son 90 hogueras. Entonces hay un mercado en Alicante que yo creo que los propios artistas son conscientes de que es una oportunidad única y se está aprovechando bien. Y yo estoy súper contento, como yo creo que todos nosotros, orgullosos de que Alicante esté sonando como nunca. En mayores también, pero sobre todo en infantiles. Yo creo que ya en mayores hay que apretar un poquito más el acelerador, pero en infantiles también. Y oye, pues es un motivo de orgullo realmente que estemos sonando. Es un gremio relativamente pequeño comparado a Valencia, pero bueno, que 20 agremiados participen en la falla. Hablo de Valencia solo, no hablo de otras localidades. Y que el nivel de gala no sea importante, bueno, pues algo para estar satisfecho. A día de hoy, yo puedo decir que todos los artistas que han plantado fallas en Valencia y poblaciones, todos han obtenido premio en sus trabajos. Que eso es muy, muy grande, he de decirlo así, porque desde el primero hasta el último, todos han cosechado algún galardón. Entonces, yo creo que algo variados, estamos como haciendo dices tú también, bien. variados Sí, en sobre estilos, todo ¿eh? eso, mucha variedad y que además, tú has dado en la clave, son 1.050 comisiones en toda la comunidad, adultas, y 1.050 infantiles, Claro. y de alguna manera lo que hay es que también entender que hay un mercado muy amplio de trabajo que allí no dan abasto. Claro. No es el mismo mercado que tenemos aquí, porque aquí es verdad que las 90 hogueras, con sus respectivas infantiles, pues para todos los artistas que hay en la Comunidad Valenciana, aquí nos pegaríamos tortas por construir, que es un poco lo que nos pasa. Se da una especie de mutación de que Sí. aquí tenemos mucho de fuera y de fuera cada vez van a coger más de Alicante. Eso es una curiosa mutación que, bueno, pues hay que asimilar la cosa como Exacto, viene. vienen No hay más. como vienen. Mientras vaya bien la cosa... Lo importante es el trabajo. Exacto. No, desde luego, exacto. y que este año hacía falta que fuera así. Que, Sí, que este sí, año después hacía de- falta que ganáramos con ese resultado. Pues antes de meternos en harina también y hablar de las grandes, pues ya que estoy viendo el crono, vamos a hacer nuestra pausa publicitaria en este momento y ya volvemos y hablamos de especial grande, de artistas grandes, de Alicante en grande y de todo lo grande, que también hay para hablar. Pues estamos aquí de nuevo haciendo ese balance de postfallas. En la primera parte del programa hemos podido hablar con José Gallego, también teníamos previsto hablar con Josué Beitía, pero ha habido hoy una llamada de trabajo de último momento y me ha dicho Josué que no podía entrar, pero desde aquí, por supuesto, nuestra enhorabuena, nuestra felicitación de Infogueres también por ese primer premio de la sección especial y seguro que en algún momento de este ejercicio, del próximo ejercicio, en algún momento tendremos ocasión de tener a Josué en Infogueres. Precisamente vamos a hablar ahora, hemos estado ya comentando un poquito todo lo que tenía que ver con infantiles y ahora en esta segunda parte vamos a hablar un poquito de esas fallas grandes de Valencia. Vamos a empezar por la reina, vamos a empezar por arriba y ya vamos comentando luego algunos otros aspectos, pero bueno, a priori nadie la esperaba o nadie la comentaba o nadie la tenía, no se sabe, yo creo que ni la gente sabe en ese momento muy bien el porqué, pero al final sonó y fue la Antiga, la ganadora. Creo que ha sido un año magnífico en la sección especial, donde todas han sido buenas, de buenas a súper magníficas, pero sí que es cierto que en un año magnífico también un poco a río revuelto ganancia de pescadores, es muy difícil la criba. Yo creo que todos los cuatro hacemos una criba, ninguno coincidimos al 100%, y eso es así. Pero bueno, esa es la misión también del jurado. Dicho esto, yo creo que una gran parte de la afición o de los espectadores se quedan sorprendidos con el primer premio de sección especial. Quiero decirte que a mí 2 semanas antes ya me lo dijeron, que iba a ser Antiga, yo no me lo creí y al final sucedió.
por razones que no vienen al caso. Yo creo que era una falla meritoria para ser un artista debutante y un artista emergente, además que conozco y aprecio como Josu Beitia, pero creo que en un año como este, pues yo personalmente más de un cuarto o un quinto no se lo hubiese dado. Yo creo que este era el año, yo me mojo, no me corta decirlo, creo que Plaza del Pilar es la falla más de toda la vida, de estas impactantes, porque al final, os lo comentaba antes, yo un poco del preciosismo que ahora parece que está imperando, a mí me gusta la falla esa que entras y te sobrecoge y sobre todo tiene un remate impactante. Yo creo que Plaza del Pilar es una falla muy completa, muy ágil, con una magnífica parte de atrás que dice, no es que está vacía, no, es que no la ven. O sea, los que entramos y la vemos es una falla magnífica. Por el resto de puestos yo creo que a mí una Jordana la vi muy por debajo, Convento la vi por debajo, Sueca la vi muy por arriba, pero tampoco me voy a poner una lista de premios porque qué más da. Al final ya se han quemado, le hemos hecho las fotos, qué más da. Creo que fue un gran año de artísticamente, plásticamente. Creo que voy a lamentar para el año que viene que no esté Pere Baenas y Martínez Aparici, que yo tengo una absoluta debilidad por Martínez Aparici. A mí la falla de Cuba me enamoró, aunque en la parte de atrás le faltaba alguna cosita, pero la parte delantera era asombrosa. Pero creo que en conjunto es una sección especial envidiable. Pedro, tú también tuviste ocasión de visitarlas, imagino, de ir a los puntos más calientes. Sí, por supuesto. Bueno, pues también sorprendido, como yo creo que casi todos los aficionados, me imagino que más o menos todos colocábamos en el podio a Pilar, Exposición o Convento, ya el orden entre esas tres pues ya es cuestión de cada uno. Y bueno, pues sí, una gran sorpresa, muy difícil hacer una clasificación porque habría un gran nivel. Yo quizás, como ha mencionado Juan Carlos, destacaría la Jordana, la falla de Mario Gual, porque fue de las que peor quedó, claro, quedó en noveno lugar entre 10. Octavo de noveno. Octavo entre 9. Penúltimo. Sí, penúltimo. Y pues yo desde luego no la hubiera dejado en ese puesto y quizás por eso fue de las que más me sorprendió verla tan abajo. Voy a preguntar que por qué piensas que nadie tenía, nadie contaba con Antiga en la fiesta. Yo es que le hago otra lectura al veredicto, aparte de la artística, que lógicamente bueno, pues es importante. Lo primero, que cualquiera de los artistas que plantaba en especial optaba a poder ganar, porque para eso yo creo que trabajan, igual que las comisiones, con lo que no nos tiene que sorprender el resultado en el sentido de decir, bueno, pues una falla técnicamente bien ejecutada. Sí que es cierto que para ser un debut estaba muy bien, es decir, independientemente de que fuera un Nobel o no, más Nobel o menos Nobel, pero una falla que estaba bien ejecutada técnicamente, artísticamente, temáticamente. Quizá a lo mejor se separaba un poco, se desmarcaba el típico encorsetamiento que a veces vemos en especial, pero yo voy a hacer otra lectura. Mira, por ejemplo, yo creo que el jurado de especial no fue arriesgado, porque, por ejemplo, para mí una falla sorpresiva en la calle, que no en el boceto, era Almirante Cadarso. Para mí eran los mejores bajos que había en sección especial en cuanto a crítica y contenido, y estuvo muy infravalorada en cuanto al premio. Ahí yo hago la lectura de no me arriesgo, no me la juego. Pero sí que es verdad que luego ves que el siguiente es una Jordana en la que, de alguna manera, pues podía haber brillado perfectamente en un podium, un cuarto premio incluso, por desmerecerla en algo, pues vamos a bajarla al cuarto, por estilo, por estética, porque es más un poco lo conservador de tal, pero con esa frescura de Mario Gual y con esa limpieza que nos tiene acostumbrados últimamente. Y en cambio esa se va atrás. Entonces ahí haces ya un poco las conclusiones y dices, bueno, aquí lo que ha ocurrido es que de alguna manera ha habido mucha diversidad, yo creo que de criterios y de ideas en ese propio jurado. No sé si se habrán podido poner de acuerdo unánimemente o no, como bien dijo el concejal, que había sido por unanimidad, pues viéndolo así, yo creo que ese baile de estilos que iban uno al último, otro al penúltimo, después otro de repente clásica iba para tal, un Santa Eulalia va por delante de Vicente, un Pere Baena va por delante de todo, y al final dices, ostras, pues aquí no ha habido un criterio estético, ¿no? Ni estilístico. Entonces, sí que es verdad que a la gran pregunta de ¿estaban viendo los premios? Yo creo que nadie podríamos contestarla porque es lo que ha concluido un jurado. Me parece excesivo decir que por el grave incendio de Campanar se ha querido, yo creo que esas opiniones de verdad no las podíamos a veces ahorrar porque una comisión trabaja mucho y un artista también. Sí, son desafortunadas, esa es la afirmación. Enhorabuena Campanar, enhorabuena Josué. Otro año será para las demás. Yo creo que es un poco la lectura que hago de las fallas de especial de este año.
porque coincido que el nivel era muy alto en todas. Yo no he dicho razones, he dicho... No, yo digo, no lo has hecho por ti, lo has hecho por lo que he leído. Porque es que es verdad que cada vez que ves un comentario en prensa digital o en Zenda Digital o en cualquier... sale lo del incendio que, por desgracia, pues oye, Pero eso yo creo la salsa, la fiesta. Yo creo que aquí ha sucedido un poco lo de Cuba 2016. Sí, que ninguno esperábamos que ganara Cuba en 2016 y ganó. Y pues aquí ha pasado un poco lo mismo. Lo que sucede es que quizás... No recuerdo cuál fue el nivel de 2016, pero quizás el nivel de ese año era altísimo y había 3, 4 señoras fallas que estaban... Bueno, pero estamos acostumbrados a tener un podium definido de fallas, es decir, esta porque es esta va a estar y esta porque es esta va a estar y porque la hace este va a estar. ¿Qué pasa? Que cuando algo se desmarca por lo que sea, porque les ha gustado las fregonas que habían detrás, es que vete a saber en qué criterios se hay basaron. una cosa que comentaba Fran, es al margen del fallo, bueno, es que yo no las he visto todas. Hasta que no las has visto todas no puedes opinar. Claro. Y el jurado las ve en unas condiciones también privilegiadas que los demás no las vemos. Las ven, se las acercan, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la impresión que te dé y el estarifo que digas, pues hay que esperar a verlas todas y verlas con cierto reposo. Pero aún así me mantengo en la opinión. Mira, habéis visto todas y habiendo pasado ya unos días que ya están quemadas, que ya solo quedan fotos y tal, me mantengo, no sé, yo para mí era el primer premio Plaza de Pilar. Eso lo tengo claro. Ya el resto hubiésemos hecho ahí un thrillerismo variado porque es complicado. El resto era complicado. Es complicado. El resto era complicado sí, porque yo también coincido que era un año con un buen nivel de especial, que siempre ha habido otros años que habían ahí, las que al final quedaban última y penúltima, decías, es que eran última y penúltima. Coincido con Joaquín lo de Almirante Galaxo, una falla muy infravalorada, tenía unos bajos muy curiosos, una crítica muy acerada. Y tenía bases, que eso ya se ha perdido mucho en fallas hogueras, se ha perdido totalmente. Tenía bases, que eso tenía un mérito suplementario. Sí, es verdad, tenía todas las escenas, estaban Para mí la más arriesgada de la sección especial. Esa escena delantera con los esqueletos. Eso había que tener mucho valor, Sí. Para representar esa escena. Efectivamente. Y luego yo creo que la noticia también dentro de esos premios, evidentemente, era ese sexto de convento de Pere Baenas, que creo que tampoco... A mí si me pincha no me ninguna sacan parte, ninguna de las partes esperaba, ni el público, ni el fallero. ¿Quién me lo dijo antes? En la misma planta. Yo la dejo en el sexto. ¡Qué bárbaro! Y fue efectivamente, mira, coincidió en ese premio. Un friki de los que van haciendo fotos. ¿Te la colocó ahí? Sí, me dijo, no, yo no, el sexto. La pongo en el sexto. Y yo digo, fotre. Que fue lo que os decía. Yo pienso, ¿cómo van a dejar a Convento fuera de podio? ¿No? Claro. Y mira tú por dónde, al final ocurre por lo que sea. Y lo de la lentejuela no me mató, la verdad. A mí, por ejemplo, me gustó más que la del año pasado. A mí la del año pasado no me... Lo que tenía era mucha frescura en la pintura. Llenaba mucho el color. Y yo se lo dije a Pere, le dije, Fotre, esta es la más Pere que has hecho en cuanto a pintura de la época de cuando ya se jubiló Martorell. Y es verdad que tenía ahí ese colorido que nos tenía acostumbrados Pere, que con el carnaval casi lo consigue, pero... Lo perdió, pero en esta sí que lo había visto. Esos azules radioactivos. Le da vida. Lo que pasa es que es una lástima que el año que anuncia que se despide de la categoría y de manera, no como gallego, pero en este caso parece ser de manera indefinida de momento, pues es una lástima quedarte con ese sabor, ¿no, Pedro? Sí, desde luego. Como comentaba Juan Carlos, seguramente el año pasado la dejan en esa posición y a lo mejor te extraña menos. Pero este año... Desde luego era un grandísimo monumento y pues es un triste final de momento para la carrera de Pere Baenas en especial. Bueno, que le quiten lo bailado. Claro, al final es una estela deben hacer que... Es verdad que te suena, pero luego dices, claro, es que para subirla ya hay que mover otras piezas. Y es que ahí delante tenías un trabajazo de Vicente Martínez y yo la que me pareció una falla muy redonda ya para gusto los estilos, para gusto los colores y los estilos, una falla muy redonda de Santa Eulalia en Sueca. Estaba muy redonda. Otra cosa ya es que te guste el estilo y te vaya más, pero la verdad es que el trabajo estaba muy bien resuelto. Entonces, claro, al final mover a uno implica mover a los demás. Yo prefiero con mucho Convento que Sueca, pero con mucho, a todos los niveles. Pero bueno, esto, como dices, me gustan los colores. O sea, al final los que han tenido que deliberar son los que han estado dentro del jurado, o sea que la faena, la perra gorda son para ellos. Debate para semanas ahí. Debate para semanas... Y no nos pondríamos nunca de acuerdo. Yo creo que al final esto es un pensamiento, un criterio, una opinión, en este caso un jurado, pero eso es un fallo. Pero yo creo que nos pasa siempre. A lo mejor lo sorpresivo ha sido lo de Josué, porque lo que decía, y a lo mejor no esperábamos que a alguien que empieza le fueran a dar directamente el primero, pero bueno, estaba ahí para jugar. Quiero decir, al final, por las cartas que sean, se han jugado y ha salido así. Y ahora la pregunta, ¿es fácil debutar y ganar?
Pues a ver, yo creo que con él... No fácil hacerlo, sino fácil ahora gestionarlo, me refiero. Yo creo que con él son 3 artistas únicamente en la historia que lo ha conseguido. Paco López, Carsí y en este caso era Josué. No recuerdo si de la época anterior... Yo creo que, no sé si el Pilar 70, no sé, debutó el 74 o 73, no tengo la duda, si fue la primera con aquella de la bailarina, que era la cabaretera, no me recuerdo si ha habido alguno más. Puede que haya habido alguno más, pero no muchos, no es algo... No es algo... Yo creo que al final la gestión es un poco el caché que uno quiera darse a sí mismo de lo que ha ocurrido y sobre todo también un poco pues, creer en el momento en el que se está, porque yo lo primero que le deseo a José es que lo disfrute, Claro. pero que lo disfrute con cabeza, porque él tiene toda la vida y de la carrera por delante para poder coger y demostrar que puede evolucionar y que debe evolucionar y que tiene que crecer como artista. Y Carlos Benavent, que desde aquí también, pues oye, aplaudo que por fin un diseño suyo vuelva a estar arriba en la sección especial, en primer premio, porque llevaba ya unos años que la verdad que bueno, pues no había podido Y un tener. mérito tiene la falla, que el emplazamiento que se lo come era enorme, o sea, lo llenaba. Eso tiene muchísimo mérito. Las cosas como Es son. un cruce complicado. Sí. Habrá que ver cómo lo gestiona el año que viene, porque claro, este año como debutante no tenía ninguna presión. Claro. Ahora En sí. cambio, claro, va a salir como el defensor del primer premio, o sea, ya tienes ahí una presión que no has tenido el año anterior, entonces hay que ver pues eso cómo lo gestiona. Yo creo que lo va a llevar bien, yo lo conozco, tío, que no entra en divismo ni historias de No, esto. Él es profesional, su taller y va a llevar bien. Supongo que lo llevará igual que este año. Al final hay un refrán muy bueno y muy sabio que dice que si la fórmula funciona, ¿para qué cambiarla? Claro, Entonces, efectivamente. vamos, yo de él no lo cambiaría en el sentido de mismo diseñador, mismo trabajo, misma calidad de color y demás. Si te ha funcionado un año, pues puedes esperar el segundo, intentarlo. Que, oye, tampoco está de más en el segundo intento fallar y bajar de un primero. Yo creo que al final lo más razonable es estar ahí, con cabeza, y sobre todo lo más importante, pues poder hacer equilibrio, disfrutar sí. a los espectadores de diferentes estilos y que seguro que se tendrá ya en cuenta el año que viene, que eso también es importante. A lo mejor este año lo han sacado por ser el novato, ¿no? Pues este lo dejamos ahí atrás y los veteranos van a estar adelante y ahora pues ya seguramente contaremos con Josué el año que viene en categoría especial para optar al podio. Y con las brasas aún calientes, con el ave fénix aún ahí en llamas, ya los movimientos. Ya se sabe que David Sánchez Yongo salta de exposición, se va a Convento, pasa a la plaza, digamos, donde este año ha liberado Pere Baenas. También sabemos que Paco Giner aterriza en Almirante Cadarso y también sabemos que la plaza de Yongo en exposición la ocupan Néstor, espérate, Salva y Néstor, se me ha juntado, madre mía, anda, que yo también, ¿con quién se me va a juntar? Bañuls y Ruiz. Y todo apunta a que también la marcha de Vicente en Cuba va a ser ocupada, de momento no está nada oficial, pero todo apunta a que serán Sakabuch. Se vuelve a mover el avispero, entran nuevos debutantes en la sección, algunos con calidad ya y con bagaje histórico demostrado, y luego también vuelven algunos como Paco Giner y sobre todo Yongo en Convento. Yo creo que volverá a ser de los mirados con lupa, volverá a ser de los esperados, ¿no? Tiene de entrada el mayor presupuesto, a priori, ¿no? El mayor presupuesto, y eso lo queramos o no condiciona. Yo tengo la curiosidad de si van a mantener la estructura que hizo Baenas de poner en diagonal la falla o van a recuperar el formato tradicional, que permite una falla más pequeña. Esa es, puedo decir que es la única duda que tengo al respecto, porque estilos, eso yo creo que más o menos sabemos por dónde va a ir la cosa. ¿Qué pensáis de los movimientos, Pedro? Yo tengo ganas de ver el debut en especial de Bañuls y Ruiz y si se confirma que Sakabuchart hacen la de Cuba, porque bueno, del resto de artistas, pues más o menos, aunque sean emplazamientos distintos, pues van a seguir haciendo lo mismo, pero en cambio pues estos dos debutantes yo creo que pueden dar mucho juego. Y pueden dar nueva vida. La plaza de Cuba también lo tienen complicado. Si Sakabuch llega ahí definitivamente, también tenéis un toro, porque Cuba ha cogido historia. Y también nos pasará lo mismo. Entrarán artistas noveles en la especial y habrá que ver dónde los vamos a colocar en la quiniela. Claro. Pero yo, si me permitís, como nos queda poco tiempo, tengo más curiosidad de saber qué va a hacer el ayuntamiento en el concurso, hacia dónde va a tirar para el año que viene. No por nada, sino porque de alguna manera pues bueno, hemos puesto de manifiesto que ha habido aquí una transición en cuanto a color político en el consistorio valenciano, con unos proyectos que ya estaban aprobados de alguna forma por ese jurado que los calificó, y que bueno, yo creo que al final la renovación del ayuntamiento también pide una renovación estética. Lo pide, ¿no? Históricamente se ha marcado así, entonces sí que tengo curiosidad de saber, porque a mí personalmente la adulta me gustó.
me transmitió mensaje y sí que es verdad que a lo mejor la ponemos aquí en Alicante y nos matan, pero seguro. Pero allí no sé por qué tenía su empaque, tenía su impacto y bien, probablemente, bueno, matices a lo mejor esos destartalamiento ese de figuras que había. Lo de la valla estaba bien, estaba original, aprovecharlo. Pero claro, ya que aprovechar esa parte del espacio, pues hay muchas otras partes del espacio que aprovechar, ¿no? Probablemente al igual se podía haber analizado mejor. Pero sí que es verdad que la gente, el público pide falla allí de fallote, de ver. Recuerdo cuando llegó la derecha, en los 90 es cuando hicieron las dos fallas famosas de Pepet, inolvidable, la de Sorolla y la de la Grupa Valenciana, fue un cambio magnífico. Luego ya sucesivamente pues hubo intentos más o menos desiguales, porque puedes hacer falla clásica y que no te resulte, o que te resulte, o falla de término medio, porque hay muchas opciones. Yo creo que en estos 8 años de Compromís pues ha habido algún acierto y otros desaciertos, como en todas partes, hay algunas... No he visto una falla inolvidable que me quede en la retina, pero sí que he visto 2 o 3 que me gustaron, me llamaron la atención, y yo creo que el Ayuntamiento de Alicante podía, de alguna forma, incorporar una cierta frescura, no sé, con otra forma de contratar la oficial, pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí que creo a mí este año me ha dejado muy fría la oficial infantil, sinceramente, y he de decir que cuando fui a verla no tenía público, o sea, había mucha gente y la gente no le prestaba atención, que eso es señal de que no cuajo el experimento. A veces te sale bien la cosa y a veces no. Yo me dejó absolutamente frío. A mí que los experimentos con los niños me parece que hay que controlarlos un poco, ya a todos los niveles, porque al final, si os fijáis, antes que hablábamos de la categoría especial infantil, hemos ido ya perdiendo esas locuras estéticas y esas rayadas que antes ocurrían no hace mucho, hace 5 o 8 años, y ya estamos otra vez volviendo un poco a... Mensajes sencillos, exacto, mensajes sencillos. Y además lo ha dicho José muy bien, desde que tengo hijos y lo veo todo de otro prisma. Esta mañana estaba en una entrevista en un colegio y curiosamente, en una clase de tercero, y curiosamente me lleva esa impresión de decir, fíjate, cuando han visto la foto de las cabritas y de la vaca y tal, y digo, es una cosa que ya está más vista y que además tiene su éxito, porque tiene su público, tiene su éxito, yo me cansaré de hacerla mientras me la pidan. Y es curioso porque al final el niño lo entiende y ese mensaje lo entiende, y aunque nosotros lo distorsionemos mucho, lo entiende, pero hay cosas que ya no se pueden entender, porque en el mundo adulto sí que es probablemente más fácil poder llevarlo a... No, me gusta o no me gusta, pero lo digieres en el cerebro y se ha acabado. Pero claro, las infantiles son para niños y tenemos que entender que de alguna manera pues era atrevido, la verdad que la oficial infantil era muy atrevida con su trabajo, porque pintar esos planos y demás tenía su trabajo, pero probablemente estamos acostumbrados al volumen, al relieve y no sé, era muy atrevido. Yo creo que ahí Ceballos y Sanabria tienen que hacer un análisis profundo. Entraron en el juego que a lo mejor les iban a dar, si es que no hay más. Y fuera de la sección especial, algo que os llamara atención, una primera muy también te voy a decir fallas muy llamativa. Que me gustaron mucho. Bloques Playa, que la vi de casualidad, me pareció muy ingeniosa. Me gustó mucho la falla de Bolsería. Me pareció, como siempre, que Mete Baza Marina Puig, el lado de Serranos, era descojonante. Me gustó mucho Serranos. Muy divertida. Y me gustó mucho por su elegancia Conde Salvatierras. Otro año la dejaron menos, pero la dejaron, a mi juicio, relegada en primera. Y echo un poquito de menos el divertirte en una falla. Estoy un poco cansado de las fallas woke, de que tenemos que ser muy buenos, muy ecosostenibles, muy ecologistas, muy guy-friendly, muy feministas. Estoy hasta las narices. Como en los 80 estaba hasta las narices de las fallas con el humor de sexo verde, las cosas como son. Yo quiero divertirme en una falla y lo echo un poquito de menos. Pues la de Sueca era muy divertida, Sí, los bajos eran de los más divertidos de especial. Claro, se llevó el premio Ingenigracia por algo se lo llevó. Sí. Entonces, ese rollo wow de que esa moralina me pone de los nervios, no lo puedo evitar. Que además es que se puede combinar, realmente. Sí, puedes para tener hacerlo con partes... gracia. O sea, es que hasta de eso se puede uno ironizar. O sea, eso parece que es la nueva religión, que las fallas, como en años atrás ha sido muy premiado, muy valorado, pues eso sigue esa tendencia de que todos tenemos que ser ecologistas y bla, 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 y muy feministas. No sé, bueno, yo quiero reírme en una falla. Y quiero reírme hasta de eso. En una falla ya empiezan a hacerlo, tengo que decirlo. Pedro, ¿tuviste algo destacado por ahí fuera de esa sección especial? Bueno, saliéndome un poco de las fallas más clásicas a las que estamos acostumbrados, pues me gustó mucho la de la Plaza del Árbol. Una falla... Muy chula, muy buen trabajo de Miguel H. Sí, podemos llamarla, no sé, innovadora y además reivindicativa. Porque trataba sobre un problema muy actual, que era el de la gentrificación. El desalojar a los vecinos de toda la vida de sus viviendas para sustituirlos por turistas
con lo cual lleva también a la muerte del comercio tradicional de esos barrios, porque los turistas no compran en esos comercios. Y a mí me llamó mucho la atención esa falla, la verdad. Quería apuntar este año en las fallas experimentales, Borruso Corro magnífica, magnífica, Lepanto magnífica, interactiva. Ha habido otros años que no me han llamado la atención este año, magnífica incluso. Y Borrulturia. Borrulturia, incluso la de Mosén Soret, en conjunto. Sí, no, la T esa magníficas, muy... fresquitas, había un ingenio y había incluso por eso con monumentalidad, y creo que la cremada que yo fue, bueno, quemar todo aquello. La verdad es que quemar el bicho aquel de fue paja, una ruta estupenda. Estuvo muy bien. ¿Algo, Joaquín, tú que destacar? Bueno, yo destacaría quizá que todas las fallas estaban bastante acomodadas a sus precios en cuanto a volúmenes. Yo creo que estamos ya aprendiendo la lección a base de palos y no pocos que nos van dando, como por ejemplo el de las inspecciones de trabajo en la planta, que bueno, pues aunque es relativamente entendible y comprensible que somos un sector que tenemos que verlo como tal y como empresarios y que estamos ahí para que nos sometan a ese tipo de inspecciones. Lo que pasa que sí que es verdad que nos pilló un poco a contrapelo, o les pilló un poco a contrapelo a quien tal, lo sufrió. A mí me gustó Trafalgar, la de Rando, porque encontré una falla de esas de toda la vida, clásica, bonita, bien resuelta. Sí, una composición, me llamó la atención. Pero el tamaño era de esos que dices, ostras, no me llama la atención de lejos de volumen, pero conforme te acercabas... Y trufadita, debajo, Y debajo, y la crítica muy buena, muy buena de esa que te gusta, de chiste fácil. Y en el emplazamiento antiguo hubiera lucido más. Sí, estaba sí muy que es verdad. Estaba muy abierta. Muy piramidal. Sí. Estaba muy abierta. Sí, no, al final cuando te pateas un poco Valencia, solo un poco, al final vas viendo cositas. No, pero que el tema del mar es muy manido, muy recurrente, sí que es de verdad que, bueno, que de alguna manera pues siempre lo hemos utilizado. Pero estaba muy bien estudiado el riesgo ese que tenía, el quebrado de la sirena de arriba. A mí me gustó, además Vicente Rando es uno de los veteranos, pero que se va rejuveneciendo en su trabajo y a mí me gustó esa falla. No sé, tenía curiosidad de verla desde la maqueta. Cuando la vi, no me defraudó porque entendía que los precios son los precios y el volumen hay que controlar. Pero analizándola dije, para que haya una buena falla, también un poco desmerecida en los premios, la dejaron muy atrás. Sí, se quedó muy abajo. Y fue quizá la que me llevé más sorpresa. A mí sabéis lo que pasa, por el contrario, que yo a los bocetos casi ni les presto atención. Cosa difícil en redes, no prestarles, pero voy casi, incluso mejor compro el turista fallero, lo tengo antes, pero ni lo geo. Y voy casi a pelo viendo, entonces tienes un poco más de sorpresa. Aunque en fallas está visto todo ya, ¿no? Pero la ves con un poquito más de sentimiento virgen. Y sí que voy a cortar a romper una lanza en favor de ver también las fallas de los pueblos y ciudades. Sí. Porque vemos, hay cada maravilla que es brutal. Sí, o sea, sí, porque a mí me gusta ver Alcira, Cullera, Játiva, Torrent, Denia, Gandía. Yo que me muevo también en ese... Por huir del bullicio de Valencia y porque al final ves Sota, Caballo y Rey y dices, bueno, ahora vamos a ver fallones en los pueblos de estos que dices... de los de impacto, allí todavía se gastan presupuestos elevados en muchos pueblos. En Mislata también había fallas muy buenas, la verdad que y también, bueno, destacar J. de Juanes y Javi Gómez Morollón. Fran Santonja también hemos llevado premio, al final Sergi Guijarro, bueno, en pueblos también hemos quedado. Todos, y yo te he dicho que todos los hemos quedado muy bien, así que desde aquí enhorabuena a todos. Yo meto también en la terna de fallas estas de alrededor, Santa Genoveva, la Nova de Riols, que yo sí que llegué hasta allá arriba, y trabajazo de Mario Gual, enhorabuena. Pedro, Juan Carlos, un placer escucharos, un placer compartir y tendremos más ocasiones seguro de hablar de muchos más temas, de fogueres y de falles. Joaquín, como siempre, tu casa, ya lo sabes. Me ha faltado Miguel. Te ha faltado Miguel, pero bueno, lo traeremos a la próxima, no tardará mucho en volver, Miguel. Seguro que sí. Gracias, de verdad. Y nosotros os dejamos con qué imagen, pues si acaban las fallas, acaba el 19 de marzo, os dejamos con esa barbaridad de la pirotecnia del Mediterráneo, esa mascletá que cerraba el ciclo fallero, que es increíble. O sea, no os perdáis estas imágenes del final de la mascletá y sobre todo tampoco os perdáis la reacción de nuestros compañeros de Levante TV. Nos vemos el jueves que viene, no Jueves Santo, nos vemos dentro de 2 jueves. ¡Feliz Semana Santa!
¡Wow! ¡Dios santo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, señores! Tenía una compañera...